quiere cambiar la forma en cómo usted está viendo, experimentando y como conoce al Jesús de la Biblia, vaya a Colosenses. Colosenses le va a enseñar quién es Jesús de una manera espectacular, de una manera distinta. Usted va a cambiar su forma de ver a Jesús. Y hoy quiero leerle el texto del día y que usted se asombre conmigo, que usted lo disfrute conmigo. Y esto va para todos los que estamos acá. Dice, por lo tanto, y en amarillo dice algo que nos llama mucho la atención, por lo tanto que no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Versículo 17, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. Versículo 18, de nuevo inicia con algo en amarillo que dice, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. La mente de esas personas, dice, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Y lo que quiero subrayar y resaltar en este momento es, no permitan que nadie los condene. No deje que nadie los condene. Piense por un momento en esa frase, porque es una frase para mí liberadora. Por eso hoy es un mensaje y el tema de hoy ya se va a dar cuenta en un momento que trata acerca de la libertad. No dejen que los condenen. A ver, yo puedo sugerir otro tipo de palabra. ¿Cómo lo entiende usted? No deje que nadie lo juzgue. No deje que nadie lo señale. No deje que nadie decida por usted. No deje que otro piense por usted para decirle cómo tiene que hacerlo y lo que tiene que hacer. No deje que nadie lo acose. No se deje hacer bullying. No deje que nadie se le meta en su vida. ¿Me está entendiendo? Un poquito del sentimiento. ¿No les parece como, a mí me parece liberador, emocionante? Porque la Biblia está poniendo un parámetro para su relación con Dios. Que nadie se meta entre usted y Dios. Y que nadie lo señale ni lo condene por la forma en cómo usted está viviendo, y esta frase final es importante, por la forma en cómo usted está viviendo para agradar a Dios. Por eso el título me parece que va a permitirle a usted tener el sentimiento más amplio. El cristianismo, la fe cristiana y lo que hoy vamos a ver, recuérdelo de esta manera, es una vida sin miedo y es una vida en libertad. ¿Puede decirlo conmigo? ¿Cómo es el cristianismo? ¿Cómo es la vida a la que el Jesús de la Biblia nos llama? Una vida sin miedo y ¿cómo? Y en libertad. Oiga, si usted creció en la cultura cristiana, o sea, si usted es un sobreviviente de una familia cristiana, yo crecí en una familia cristiana y cuando me encuentro a alguien así le digo, y veo que la persona todavía sigue creyendo, porque me encuentro a muchos que dicen, yo crecí en una familia cristiana, por eso no creo. Pero cuando me encuentro con alguien que dice, yo crecí en una familia cristiana y sigo creyendo, yo le digo, ok, usted es un sobreviviente. Chóquelas. ¿Somos sobrevivientes de qué? Tal vez no de nuestras familias, pero sí de la cultura cristiana. Si usted ya ha pasado un buen tiempo familiarizándose con lo que puede ser la cultura alrededor de los cristianos, se va a dar cuenta que hay muchos traumas, hay muchas ideas raras, hay muchos, yo crecí de esta manera y yo por eso nunca más voy a ir a una iglesia, porque es que a mí me prohibían, a mí me decían, a mí me señalaban, a mí me culpaban, a mí me hicieron sentir un hereje, a mí me pusieron delante de toda la iglesia una vez y todo el mundo me señaló y yo pasaba y todo el mundo me pegaba. Es un caso extremo, ¿no? Pero usted ha escuchado casos desde lo más sencillo a los casos de terror. Ha escuchado lugares y si no ha crecido en una cultura así, probablemente usted, un amigo de un amigo se lo contó. Es que un amigo me dijo que allá les prohibían llevar pantalón a las mujeres. Allá no podían ponerse cierta prenda. Allá si iban tenían que vestirse de esta manera. Entonces usted empieza a mirar que siempre han habido como reglas. Es que para usted pertenecer o asistir a ese lugar, usted debe cumplir con ciertos requisitos. Y entonces usted dice, pero ¿qué requisitos debo cumplir? Entonces habían reglas y siempre han habido, y usted va a encontrar reglas muy estrictas o rígidas, como por ejemplo
en algún tiempo era prohibido ver películas, ir a cine, usted no podía ver Los Simpson y Dragon Ball era del diablo. Y lo cierto es que hay muchas cosas raras en muchas series de televisión y obviamente yo no voy a decirle que no hay vainas raras, pero usted creció escuchando eso, como que eso es del diablo, no lo haga, entonces usted estaba escondido mirándolo por las reglas que le estaban poniendo. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Cuáles de las reglas que hemos conocido o hemos oído que se supone vienen de Dios, realmente vienen de Dios? Este texto que vamos a leer hoy, que vamos a estudiar, donde dice, no dejen que los condenen, esos que los acusan porque usted no hace esto, tiene que tener un contexto. ¿Está disfrutando usted hoy su vida con Dios o se siente culpable? ¿En qué momento de su vida está? ¿En el momento de disfrutar quién es Dios y de disfrutar de tener una amistad con Dios? ¿O está en el momento de sentirse culpable, señalado y juzgado por lo que usted hace y que otras personas le dicen a Dios eso no le gusta? ¿Quién es el que lo está acusando hoy a usted? Así que hay un sentimiento para hoy. No se deje. No se deje. Es tiempo de que usted diga, voy a disfrutar de mi libertad, de la libertad que Cristo quiere darme. Entonces le voy a animar a que lea conmigo esta frase para dar paso a Fernando y que él nos explique qué es ese asunto de las reglas inútiles. Y en esta frase queremos de alguna manera darle la idea principal. Jesús nos dio una libertad que no depende de normas ni apariencias. La libertad que Jesús nos da no depende de eso. Su perdón, y entonces aquí empezamos a hablar de lo que Jesús hizo. Su perdón nos unió al Padre. Su gracia nos da un nuevo corazón y su poder nos capacita. ¿Para qué? Voy a decirlo de nuevo porque esta es la clave de la libertad en la vida cristiana. Su poder nos capacita ¿para qué? Para amarlo. El poder en la vida cristiana no está en las reglas que usted sigue, sino en el poder que Dios pone dentro de usted para que usted quiera y haga eso y lo ame. Decida hoy cuidar esa libertad viviendo para amar a Dios con todo lo que usted es. Así que tal vez el punto que tenemos que definir de inicio y como fundamento es cuáles son esas reglas inútiles que usted y yo no deberíamos seguir y quiénes son esas personas que usualmente nos dan esas reglas. Tremendo, ¿no? Los legalistas y sus reglas inútiles. Y es que me parece interesante poder volver a los versículos porque nos están diciendo cosas muy claras. El versículo 16 dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condenen por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. Esto quiere decir que muchas de esas ceremonias que celebraban el pueblo judío en la antigüedad se cumplían cuando estaban en Cristo, como los días de reposo. El día de reposo simbolizaba que la gente podía reposar en Dios, pero cuando uno conoce a Cristo ya entra en el reposo. O sea que en Cristo, solamente en Jesús, esa regla ya estaba cumplida. Ya no era necesario intentar cumplir ese tipo de reglas porque eso solamente eran sombra de la realidad misma que es Cristo. Luego el versículo dice lo siguiente, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación en culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Lo que está diciendo es que hay personas sin entender la palabra y no estar unidos a las palabras de Jesús, dicen es que yo he tenido una visión, es que tengo una revelación nueva y traen algo diferente a lo que la Biblia dice y son arrogantes y entonces se creen porque ellos sí han tenido una visión y estás diciendo no, estas personas no le crean, quieren venir con una serie de reglas, pero estas reglas hay algo que está mal, dice no están unidos a Cristo que es la cabeza del cuerpo, el cuerpo es la iglesia, Cristo es la cabeza. Versículo 22.
estas reglas, y algo importante a señalar de estas reglas son solo simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer los malos deseos. Estas reglas de estas personas parecen que tienen algo de sabiduría, pero no es una sabiduría que proviene de Dios, es una sabiduría humana. Entonces esta sabiduría, aunque tiene un trato corporal fuerte, o sea, aunque estas personas ponen reglas que son duras para ellos y la gente los ve que se sacrifican en cumplir esas reglas, ese sacrificio, esa dureza que ellos tienen con su propio cuerpo para imponer sobre los otros reglas y sobre ellos reglas, pues nunca los van a llevar o no tienen ningún tipo de utilidad frente a los deseos del pecado, frente a la naturaleza pecaminosa, frente a lo que nos hace pecar, frente a la verdadera manera de ser libre. Queremos ser libre, pero esas reglas no son capaces de romper lo que en nosotros nos hace pecar. Por eso son inútiles. Por eso Pablo dice, este tipo de reglas no, ellos le ponen un resto de cosas, se visten de una manera, se hacen creer más espirituales, inclusive se inventan sueños y revelaciones para decir que ellos tienen la palabra de Dios, pero lo que están es cargados con pecado y arrogancia. Se creen más que los demás porque ellos cumplen ese tipo de reglas. Esto es tremendo porque podríamos entender esto. Hay personas que intentan imponer su autoridad a través de esas reglas inútiles, pero ninguna de ellas puede dar la libertad que solo Cristo ofrece. Un ejemplo que nos podría ayudar a entender esto es cuando Jesús se encuentra con sus discípulos con un grupo de sacerdotes. ¿Cómo fue este evento? Bueno, Jesús llega a una cena, a una comida con sus discípulos y resulta que los sacerdotes tenían una tradición de hace años que era lavarse las manos antes de comer, pero ellos la habían puesto en un punto por encima de la ley de Dios. No era una ley bíblica, no era algo que estuviera en la Biblia o que Dios hubiese dicho. Sin embargo, ellos la elevan por encima de cualquier otro tipo de mandamiento y lo convierten en un ritual que ellos hacían, de manera que cuando los discípulos llegaron a comer, entonces ellos los juzgaron. Jesús, mira, tus discípulos se están contaminando porque están comiendo sin lavarse las manos. Y no hablaban de una contaminación por bacterias, están hablando de que se estaban llenando de pecado. Ellos están pecando porque están comiendo sin lavarse las manos. Entonces Jesús les señala y se levanta. Ese es el momento como tremendo, porque Jesús para y les dice algo en particular: hipócritas, porque ustedes intentan cambiarlo de afuera, la parte externa, la manera en cómo viven, es lo que está diciendo el Señor Jesús, pero lo de adentro está muerto. ¿Qué cosa señala Jesús en esta historia con los fariseos? Jesús les dice, Jesús quiere resaltar esta idea, presentar una regla humana como si fuera un mandamiento de Dios. ¿Han experimentado eso? ¿Han visto eso en alguna persona? Cuando tal vez, por ejemplo, la regla sea orar, pero la persona dice, es que si tú no oras a las 3 de la mañana, entonces el poder de Dios no desciende sobre ti, y entonces quiere obligarle a otras personas a que esa es la regla, pero esa no es la regla de Dios. O hacer que juzgar la espiritualidad y la madurez de otra persona según esa regla. Después que ya he puesto la regla, entonces lo que hago es intentar juzgar a otra persona por la regla que yo estoy cumpliendo. Yo me imagino una regla primero, entonces digo, aunque no esté en la Biblia, me imagino que se debe usar un vestido y una falda hasta el tobillo. Y luego impongo esa regla a los demás. Y luego juzgo la espiritualidad de las otras personas. Y luego me siento mejor que los demás, o me vuelvo arrogante porque yo sí cumplo la regla de levantarme a las 3 de la mañana, o de la regla que yo mismo me impuse. Por último, esa regla termina reemplazando la obediencia genuina a Dios con rituales externos. Esta es la religiosidad del legalismo. Terminan reemplazando lo que solo Cristo puede hacer, que es darme libertad, perdón de pecados y vida eterna, por una serie de rituales externos. Entonces aquí podemos identificar dos cosas, que es el mandamiento de Dios y la regla humana. Pero ¿cómo podríamos verla? Bueno, distingue la fuente. El mandamiento de Dios, la fuente es la Biblia.
la Escritura y Jesús, así tú puedes saber qué es lo que Dios te está diciendo. Pero la otra fuente, la de la regla humana, es la tradición. Te dicen tienes que cumplirlo. ¿Por qué? Porque es que siempre nosotros lo hemos hecho. Es que a mi papá le enseñaron, a mí me enseñaron y tú debes cumplirlo. ¿Pero por qué? Tú preguntas. Por tradición. Eso es regla humana. Y Pablo dice, no dejen que nadie los condene o que ustedes terminen sometiéndose a esa regla. O la regla es cultural. No, es que culturalmente o en Colombia todos hacemos eso y entonces tú debes cumplirlo porque es por cultura. Eso es regla humana. No viene de la fuente correcta, que es la Biblia. O por último, puede ser inclusive una opinión. No, es que yo opino que es así. Y entonces la gente obedece lo que estas personas ponen, esas reglas inútiles porque es simplemente una opinión de alguien, una norma humana. ¿Cuál es el efecto entonces que tiene el mandamiento de Dios? Bueno, el mandamiento de Dios es el que verdaderamente transforma el corazón. El poder que tiene que tú realmente te sujetes a Jesús es una transformación verdadera, pero el efecto de la regla humana es una modificación solo externa, de la apariencia. Entonces la persona empieza a cambiar cosas externas para que los demás vean que sí es espiritual, pero por dentro no hay ningún cambio. Y eso es lo que nosotros nos quejamos tanto cuando decimos, esa persona es hipócrita, porque dice ser espiritual, pero por dentro no ha cambiado nada. Pues es cierto, porque el cambio solo es posible por medio de Jesucristo. Por último, el centro de la regla del mandamiento de Dios es Cristo y su amor. Ese es el centro del mandamiento de Dios. Pero el de la regla humana es la imagen, inclusive el control que tiene eso sobre usted, la costumbre de estar cumpliéndolo constantemente. Ese es el centro de la regla humana. Y por último, el resultado de seguir la regla de Dios es la libertad y la madurez. Tú maduras, entiendes a discernir, te vuelves una persona crítica y entiendes cómo crecer en tu voluntad con Dios cuando conoces el mandamiento de Dios a través de Jesús y su palabra, mientras que lo otro solo te va a llevar a una religiosidad vacía. Quiero que leamos las palabras de Jesús en ese versículo donde él se encuentra con estos fariseos que quieren imponer sus reglas y les dice lo siguiente: hipócritas. Y les cita algo acerca de un libro más antiguo que es el libro de Isaías. Dice: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandamientos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Me gustan estas palabras de Jesús. Escuchen y traten de entender. Es como si Dios nos dijera hoy: escuchen y traten de entender. Todo lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Lo que el Señor les estaba diciendo a los discípulos es: entiendan que lo que contamina no cumplir esas reglas externas. Lo que contamina es el pecado que sale del corazón, como lo es la inmoralidad, los malos pensamientos, la ira, el rencor, que al final termina exteriorizándose en la boca y en lo que nosotros decimos y en lo que hacen nuestras manos. Entonces, lo que contamina no era si yo comía o no comía carne de cerdo. Lo que contaminaba era que en mi corazón hubiera rencor, no perdonara a mi hermano, no ayudara a los demás, no conociera a Dios de manera profunda. Las reglas, la regla de Dios nos lleva a la libertad y esa es Cristo y su amor. Y las reglas humanas solo nos van a llevar a una religiosidad vacía. ¿Ha conocido, ha sido testigo o ha observado en algún momento una relación de abuso en donde usted está ahí viendo lo que está pasando entre dos personas y ve que una persona se está tratando de poner en posición de autoridad para abusar de la otra? Y usted lo sabe y usted está observándolo, y entonces, ¿qué sentimiento le genera eso? ¿Qué sentimiento le genera? Ver una situación de abuso en donde alguien se está imponiendo de manera injusta sobre otro y está haciendo que el otro haga cosas que no debería hacer. Rabia, ira, algo le debe generar. Y entonces ahí sería más fácil que usted, si pudiera hablar con esa persona que está siendo abusada, ¿qué le diría? Oiga, no se deje, así a lo santanderiano, oiga, no se deje, no sea pingo, no. ¿Por qué? Porque usted lo que quiere es que salga esa situación de abuso. Lo que Pablo le está diciendo en la carta a la iglesia: oiga, no se dejen,
No se dejen quitar la libertad con que Cristo los hizo libres. Mire, parte del ADN en SMCC, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, es no inventar reglas inútiles. No queremos, y a algunas personas no les gusta eso de la comunidad, como que están tan acostumbradas a que les digan qué hacer y cómo hacerlo, que como no escuchan ese tipo de reglas, dicen, ay, es que allá como que les falta es como carácter, o les falta como que guíen a la gente. No vamos a inventar reglas inútiles. Claro que a veces también estamos en el otro espectro porque nos dicen, es que ustedes son como legalistas, porque yo escucho que todo el tiempo dice que hay que congregarse, que hay que orar, que hay que leer la Biblia. No invente, eso no es una regla inventada. Ahí, decir lo que la Biblia dice no es legalismo. Decirte cómo hacerlo es legalismo. Si yo todo el tiempo te digo, no dejes de congregarte, es porque la Biblia dice, no dejes de congregarte, porque ese es el principio y la sabiduría de Dios. Pero decirte que solo puedes hacerlo acá, o que tienes que hacerlo un montón de veces y decirte cuántas veces, eso es legalismo. En el cómo es donde yo te empiezo a imponer mi opinión. Pero en el qué, tú tienes que definir si esa regla proviene de Dios o se la están inventando allá porque les pareció bonito. Está bien, si le pareció bonito a usted, chévere, que lo haga así. Pero ¿por qué tengo que cumplirla yo? Y entonces aquí hay una frase instagramiable que usted puede poner. Ama lo que a Dios le agrada y elige vivir como quieras. ¿Le gusta esa frase? Mastíquela. No es un versículo, no se la voy a imponer, no es legalismo. ¡Ay, ya me la quieren poner! No, estoy dando mi opinión, no me ponga tan... Ama lo que a Dios le agrada. Empieza a observar cuáles son las cosas que a Dios le agradan y luego elige vivir de acuerdo a eso, a tu manera. Vive a tu manera haciendo lo que a Dios le agrada. Esa es la manera segura en la que vas a llevar una vida cristiana en libertad. No tienes que esperar que alguien te diga qué hacer. Dios te va a dar el principio y tú vas a elegir la forma de vivir y de cumplir ese principio. Así que el texto en el que quiero de nuevo hacer énfasis está luego ya en el versículo 19, está en amarillo, dice, hablando de Jesús, porque viene hablando de los que se inventan reglas, ¿no? Pero ahora ya no va a hablar de los que se inventan reglas humanas, va a hablar de Jesús. Dice, pues Él, o sea Jesús, mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos. Está haciendo una comparación. Jesús es el que hace que uno esté unido a Él, unido a Dios. Él, dice, el cuerpo o lo que está unido va creciendo a medida que Dios lo nutre. ¿Quién es el que une? Cristo. ¿Quién es el que hace que crezca? Cristo, porque Él es el que lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. O sea, si usted quiere tener una vida espiritual fuerte, si usted quiere tener una vida espiritual exitosa, entonces es Cristo la respuesta a eso, no las reglas que otros se han inventado o las que usted... Si le damos duro a los demás, dese duro también en esto. No se invente reglas inútiles. No se invente reglas inútiles suyas, porque es lo mismo que creérselas de otro. No, es que yo puedo vivir de esta manera y usted mismo se puso la regla. Si la regla de otro es inútil, la suya también. Busque la regla que sí funciona para vencer lo que está mal. Dice, entonces, si Cristo es el que hace esto, aquí viene como no la contradicción, sino aquí viene, Pablo quiere hacer énfasis en esto. Dice, entonces, si ustedes creen que es Cristo, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como, no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Por eso muchos dicen, oye, es que este líder sí es espiritual, porque se inventó un montón de reglas y la está siguiendo. Pues no, dice, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Así que la idea central en este segundo punto es, uno, los legalistas que inventan reglas que no sirven para nada, y segundo es que nadie te condene, porque tú ya eres, ¿qué? Libre. Que nadie te condene, tú ya eres libre. ¿Qué reglas marcan tu vida hoy? ¿Bajo cuál autoridad tú vives hoy? ¿Quién está marcando la autoridad en tu vida? No dejes que te condenen, no le des la autoridad a la gente que quiere imponerte algo. Pero ¿quién es el que impone
la forma de vida en la que tú estás viviendo. ¿Quién es? Es la palabra. Si tú hoy te acercas a Cristo, si hoy escuchas, hoy te estoy mostrando a ti que no conoces de Jesús, que Jesús es el camino confiable para conocer la voluntad de Dios. Él mismo es Dios, eso es lo que dice Colosenses. Y a través de la palabra tú puedes tener un camino seguro para saber qué quiere Dios contigo. Entonces, las reglas que sigues en tu vida provienen de acá. Las reglas que tú sigues, las sigues porque la palabra lo dice. Pero aún si la palabra lo dijera, tú tienes que preguntarte, ¿eso que la palabra dice es para mí hoy o no? Porque yo voy a ponerle un ejemplo, porque ya sonó como extraño eso. Aún si la palabra lo dice, pregúntate si es para ti hoy. Entonces yo he escuchado la argumentación de las reglas que tienen es que la Biblia lo dice. Mire, aquí dice, no te harás marca en el cuerpo. Ya por los tatuajes. Y entonces tú vas a lo que dice y está en un momento y en un contexto completamente diferente al de la actualidad. No por el tiempo, no porque es que antes no hacían tatuajes y ahora sí. No. Hablo de que no era eso lo que la regla quería enseñar al pueblo. Entonces aún hay cosas que la Biblia dice que ya no se aplican hoy porque eran una sombra de lo que iba a venir. Cosa que era lo que Fer explicaba. Porque igual que donde dice no te hagas una marca en el cuerpo, dice y no te cortes la patilla y no te pongas ropa de diferentes telas. Y yo no veo que la gente que critica a los que, y no lo estoy diciendo para hacer una defensa de lo que yo tengo, para explicarle algo, yo no veo que las personas que dicen es que la Biblia dice que no hay que tatuarse, no se vistan sin combinar sus telas, que está también en esa regla. Entonces el asunto no es solo si la regla lo dice, la pregunta es, ¿y Cristo ya no cumplió esa regla por mí? Tú tienes que ver que hay reglas que Cristo ya cumplió por ti, ya no tienes tú que hacerlas porque en Cristo tuvieron su cumplimiento. Y voy a una más. Y aún las reglas que tú sí deberías cumplir, si no las estás haciendo con la motivación correcta, están jugando en tu contra. Porque podrás estar haciendo lo que Dios dice, congréguense, pero no lo haces con la motivación correcta. Entonces tu corazón y tu conciencia te están traicionando, porque no lo estás haciendo en Cristo, ni para Cristo, ni por Cristo, sino por tu propio beneficio, por tu egoísmo, por tu orgullo. Porque ¿cuántos no han querido seguir viniendo a la iglesia solo para hacer un canje con Dios? Como que voy a cumplir mis semanas cotizadas en la iglesia para recibir mi pensión de Dios, ¿sí? Así no funciona. O lo haces con la motivación correcta o la regla no sirve. Por eso Jesús le decía a los discípulos, mire, si escuchan lo que los fariseos dicen, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, que es cumplir las reglas sin la motivación correcta. Ya nos pasamos. El título era que nadie te condene. Ahí dice, que nadie te condene, ya eres ¿qué? Libre. Entonces lea conmigo lo que está abajo. Cuando tú entiendes lo que has recibido en Cristo, puedes vivir en libertad. ¿Qué es lo que Cristo quiere hacer? ¿Qué es lo que, si tú vienes hoy y escuchas de Jesús, qué es lo que Jesús quiere hacer? Jesús quiere unirte a Dios. A través de lo que Él hace, Él quiere que tú hagas parte de la familia de Dios. O sea, Él quiere unirte. Él quiere transformarte porque en Cristo has sido unido y transformado. Y aparte, en Cristo tienes el poder para disfrutar de una vida plena para amar a Dios. Esto para mí fue liberador. Cuando yo comprendí que en Cristo, al creer en Cristo por medio de la fe, por la gracia de Dios, cuando yo creo en el sacrificio de Cristo, que Él murió en la cruz por mí, cuando yo entendí eso, entendí que yo había sido aceptado por Dios. Qué palabra tan bonita. Yo ya fui aceptado por Dios, porque lo que más anhelaba en un momento de mi despertar era sentir que Dios me aceptaba, que no me iba a rechazar. Y yo quiero decirte que aunque tú llevas una vida, mira, esto no es una herejía lo que voy a decir. Aunque tú pecas, cuando estás en Cristo ya fuiste aceptado. Y la forma en cómo solucionas eso no es pecando más. No hay que ser burro. La forma en cómo soluciona uno eso es reconciliándose en la sabiduría de Dios. Pero tú no eres aceptado o no
por tu desempeño delante de Dios. Él no te recibe porque esta semana pecaste menos que la anterior. No es como que en mi celular aparece el reporte de uso. Esta semana ha usado su celular 50% menos que la semana anterior. No es como que Dios te envía, esta semana tú has pecado 50% menos, o esta semana pecaste 50% más. Ay, ¿y ahora cómo me acerco delante de Dios? Pues Jesús te dice que la única manera que siempre ha existido no fue tu desempeño, era Él. Que cuando creías en Él, el sacrificio que Él hacía perdonaba. Por eso, vea los capítulos anteriores, dice que Él clavó el acta que estaba en tu contra en la cruz para que nada pudiera acusarte. Soy aceptado, qué bien. Y me pasaba que yo entraba a orar y oraba porque mi corazón se había despertado de amor por Jesús. Eso solo lo puede hacer el Dios. Y yo estaba en ese furor, Señor, y oraba, y yo quería agradarle. Eso era lo que yo quería agradarle a Dios. Y cuando yo salía, ¡pum!, me encontraba con mi mamá y me sacaba la piedra y salía yo. Mi mamá es buena gente, era lo que había dentro de mí. Y yo, la vez, ya me dañó la oración, me dañó las 2 horas yo ahí buscando agradarle, y aquí me la tiré. Y vivía en ese ciclo de querer hacer cosas para agradarlo. No, Él me dice, no es lo que tú haces, no es cómo te desempeñas lo que hace que yo te reciba. Tú tienes un lugar en mi mesa porque a través de Cristo tú has sido perdonado, y la palabra que Romanos usa teológicamente, has sido justificado por la fe, por medio de la gracia de Dios. Significa que Él te ve como alguien amado, tú eres aceptado y Él no te va a rechazar. Cosa que si tú estás usando mal tu libertad, va a tratar con eso. Venga, mijito, siéntese acá, su lugar está aquí, pero voy a tratar con eso que está en su vida. Cosa distinta, que Él no tolera el pecado en tu vida porque es lo que te destruye y lo que lo ofende a Él, pero no es contigo porque Él te ama. O sea, no es para rechazarte, sin miedo. Yo quiero vivir sin miedo. Cuando yo entendí que había sido aceptado, dejé de vivir sin miedo al rechazo de Dios. Y entonces quiero leerle el siguiente texto. Los siguientes textos que están ahí me encantan. Dice el versículo de Gálatas 5:1: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Qué chévere este pasaje. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Manténganse firmes y no se sometan, ¿qué? Nuevamente al yugo de la esclavitud. Y aquí quiero decirte que lo que Gálatas está diciendo es que la libertad que Dios te está dando, tú tienes que cuidarla. No se deje robar su libertad por la opinión o el criterio de otro, por las reglas humanas que otro le está dando. ¿Qué hay que hacer con los débiles? Con los débiles hay que cuidarlos. Hay cosas o hay momentos en mi vida en donde mi libertad la reservo, no la impongo para cuidar a una persona débil, o sea, para ayudarla en algo. Entonces, que si estoy en medio de la reunión y tan rico que es tener una reunión y poder tomarse un vinito y tan chévere, pero si hay una persona que está batallando con el alcohol y entonces dice, no, es que esa es la vida que yo traía y me dominaba y me hizo hacer cosas, entonces yo no voy a decir, es que como yo tengo la libertad de tomarme el vinito, eche para acá, sin importarme estar haciendo caer al que está a mi lado. Eso es cuidar al débil. Pero al legalista, al que quiere imponerme, es que usted no puede tomarse una botella de vino, yo a ese sí no le voy a seguir la cuerda. Oiga, pero eso no es falta de amor, no. Amor tengo yo por Jesús, pero por el que me quiere quitar mi libertad, voy a decir no me dejo imponer una regla que es tradición humana o que la Biblia no me da. Entonces, Gálatas me dice, Cristo nos libertó. Cuidemos esa libertad. Y hablando de cuidar la libertad, Gálatas 5:13 también dice, hermanos, mire qué chévere, con este cerramos, dice, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser ¿cómo? Libres. Dios nos llamó a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. ¿Sabes para qué Dios te libera de la culpa? ¿Sabes para qué Dios te da un corazón nuevo y te da el poder para hacer cosas?
no es para que vivas para ti mismo. La libertad que recibimos no es una libertad egocéntrica, es una libertad cristocéntrica. ¿Qué significa eso? Que Él te da la libertad del pecado para que tengas un corazón dispuesto a amar a Dios. Quien ha recibido la verdadera libertad de Dios, ¿sabe qué desea? Desea hacer lo bueno. Tan chévere. Quiere amar a Dios. Yo lo animo a que piensen eso. No use su libertad como pretexto para hacer lo malo. Ah, claro, soy aceptado, no soy rechazado. Puedo vivir en libertad. Uy, qué chévere. Pero si eliges hacer lo malo con la libertad que tienes, entonces, al igual que con los legalistas, tú mismo estás sacrificando tu libertad, esclavizándote de nuevo al pecado. Porque Dios te da un corazón para que no seas esclavo. Y la mejor manera en la que tú vas a poder usar bien tu libertad es manteniendo sujeta tu conciencia a la palabra. Te animo a que hoy pienses en tu conciencia. Dios te dio una conciencia. Dios nos dio una conciencia a todos. La conciencia de lo que creemos para nosotros mismos, que está bien o que está mal, ¿cierto? Por eso hay diferencias entre cristianos, porque Fer puede tener la conciencia para una cosa y yo para otra, pero nuestro punto medio es la palabra. Entonces, mantén sujeta tu conciencia ¿a qué? A la revelación de Dios en la palabra. Si Él te pide que ames a Dios sobre todas las cosas y vas a hacer algo en tu libertad, pero tu libertad lo que va a hacer es ir más allá de ese amor y va a decir, no, en realidad no valoro tanto el amor de Dios, no uses mal tu libertad. Hoy puedes salir de acá pensando, quiero llevar una vida libre. ¿Cómo uso esa libertad? Usa esa libertad para aprender a amar a Dios y no dejes ya que la expectativa de otros, la culpa, la vergüenza, el señalamiento y lo que otros han hecho sea lo que te motive. No puede ser eso. Elige hoy vivir para amar a Dios. Si tú hoy te acercas a Cristo, si hoy conoces a Jesús por primera vez, Él te da la capacidad de tener un corazón que ya no sea esclavo del pecado. No que no tengas que luchar con deseos o tentaciones, es que ahora vas a tener el poder de vencer el pecado. Pero si tú ya conoces a Cristo, mi pregunta es, ¿cómo estás usando tu libertad? ¿Para agradarte a ti? ¿Para agradar al legalista? ¿O para agradar a Dios? Queremos ser una iglesia que no invente reglas inútiles. Queremos buscar el qué y el cómo, tú lo descifras. No te vamos a decir cómo hacer las cosas, te vamos a decir qué dice la Biblia y animarte a que ames a Dios sobre todas las cosas. ¿Te parece lógico? ¿Te parece fuerte este concepto? Quiero animarte a que ores conmigo y quiero que pienses en nuestra frase de inicio. Él nos dio una libertad que no depende de normas ni apariencias. Recuerda, su perdón nos unió al Padre, su gracia nos dio un nuevo corazón y su poder nos capacita para amarle. Ser libre no es hacer lo que a mí se me dé la gana. Ser libre es hacer las cosas para amar a Dios con libertad. Decide hoy cuidar esa libertad viviendo para amar a Dios con todo lo que eres. Si te apasiona como a mí el tema de la libertad, te voy a decir que la libertad te va a llevar a vivir una vida cristiana siempre entusiasmado. A mí me gusta ser cristiano. Me gusta, se lo había dicho. Porque puedo vivir en libertad y soy aceptado. Ya no me siento rechazado. Eso sanó miles de cosas en mi vida. Lo invito a que ore conmigo. Padre, lo que nos ofreces no es una serie de reglas para acercarnos a ti por desempeño, por puntos. Nos ofreces un camino de salvación en el cual hay perdón, hay justificación, en el cual somos redimidos, comprados, en el cual somos circuncidados allí interiormente. Hay una marca espiritual. Nos das una nueva vida, como en el bautizo, ese bautizo espiritual. Tú nos ofreces una salvación que no depende de nuestro desempeño, una salvación que se basa en tu amor y depende de Cristo. Gracias por eso. Hoy yo quiero valorar esa salvación viviendo en libertad.
Si por mucho tiempo me he sentido culpable y avergonzado por reglas de gente que aparentaba ser espiritual, por sistemas religiosos que me dijeron que había que hacer un montón de cosas para que tú me aceptaras, si yo me he sentido culpable, no quiero desperdiciar mi libertad. Ayúdame a mirar qué reglas siguen mi vida, si las reglas de los demás, del legalista, si las reglas de mi corazón, de un corazón rebelde, por ejemplo. No quiero vivir tampoco según mis propias leyes. Quiero vivir de acuerdo a tu amor, a tus reglas. Son buenas, dan vida y me hacen cada vez más libre. Te pido por cada persona aquí, Señor, que pueda disfrutar su vida cristiana, sabiendo que en Cristo somos aceptados, no rechazados. Y que la libertad que nos has dado es para amarte a ti y amar a otros. Y es la mejor vida que podemos llevar. Gracias, Jesús.